Hermanas, la paz de Dios sea con todos y todas en esta hora. Damos comienzo a nuestro culto de oración y desmenuzando la palabra. Nuestra liturgista para la noche de hoy es la hermana Andrea Colón. Andrea, que Dios te use con poder en esta parte del culto de oración. Adelante, Andrea. Saludos, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga a todos grandemente. Bueno verlos por aquí. Vamos a empezar, ¿verdad?, el culto en la noche de hoy con una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos reunidos en esta hermosa noche para antes de todo darte las gracias por otro día más de vida, para agradecer todas las bendiciones recibidas. Gracias por tu amor y misericordia. En estos momentos ponemos en tus manos este culto hecho con amor y que todo lo que aquí se haga sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. En Salmos 107:1 nos dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en los versos 8 y 9 nos dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. El Señor bendiga su santa palabra. Amén, amén. Hermanos, escuchemos en estos momentos una hermosa canción, una verdad de mis favoritas, de Darian González. Se llama Tú, pero la va a interpretar una niña, ¿verdad?, que tiene una voz que Dios le dio preciosa, Frailin. Disfrútenla. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Camino al amparo de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Camino al amparo de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré segura. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en
la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Hermosa alabanza, ¿verdad? Donde Dios nos recuerda que Él cuida de nosotros, que Él nos da esa seguridad, que Él nos da esa paz que tanto necesitamos y que el mundo nos quiere robar. Así que vamos ahora a continuar en el momento de oración. 3 hermanitas me van a ayudar con esta parte, ¿verdad? Vamos a estar realizando estas oraciones enfocados en lo que es un nuevo comienzo, apenas 10 días de lo que lleva el año, así que vamos a dejarlo todo en las manos del Señor. En Salmos 32:8 nos dice: el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Nuestra hermanita Judy nos va a ayudar, ¿verdad?, con esta oración para el nuevo año escolar. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta noche. Inclinamos nuestros rostros y nos vamos a presentar delante del Señor pidiéndole por el inicio de este semestre escolar. Señor de toda sabiduría, en tu presencia estamos. Te agradecemos, Padre, por este día. Te agradecemos por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder presentarnos ante tu presencia, Padre. Señor, en esta ocasión venimos a pedirte por nuestras escuelas, Señor, por el inicio de este año escolar. Que las escuelas sean lugares seguros, Padre Santo. Que las escuelas se proteja la igualdad, el respeto por nuestros semejantes. Que las escuelas cumplan la función de educar y preparar ciudadanos que puedan aportar de manera positiva al futuro de nuestro país. Señor, bendice a los maestros, profesores y personal que han de trabajar, cuidar y proteger a nuestros niños y jóvenes. Llénalos de sabiduría para que puedan cumplir con la tarea de educar y proteger a pesar de las dificultades que se presentan día a día en los planteles escolares. Has vallado de protección alrededor de todos los centros educativos de este país, que no tengamos que lamentar por hechos de violencia en nuestras escuelas. Señor, que reine tu paz, Padre Santo. Sabemos, Dios Todopoderoso, que hay muchas escuelas, Señor, donde tu palabra, Señor, no se habla, no se dice, Señor. Pero aún con todo eso sabemos que tú estás allí, Señor. Y no vamos a dejar de interceder, Dios Todopoderoso, por nuestros centros educativos, que son el lugar donde se está preparando los futuros ciudadanos de este país, Padre. A ti te los encomendamos, Dios Todopoderoso, en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Judy. Continuamos en estos momentos elevando oración a nuestro Señor, pidiéndole que nos brinde paz, en donde, como dije, ¿verdad?, llevamos 10 días del año y ha incrementado lo que es la violencia y los números son más de los del año pasado a esta fecha. Así que nuestra hermana Águeda nos ayuda con esa oración de paz y fin a la violencia. Buenas noches, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Oramos. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Gracias porque tú te inclinas a oír nuestra oración. Gracias porque tus oídos atarayan nuestras vidas. Padre, en estos momentos clamamos al trono de tu gracia, presentándote la crisis que atraviesa nuestro país. Conflictos y muertes, Señor, contra las mujeres. Padre, con mi iglesia te pedimos que quites de las mentes los celos y las disfunciones que están provocando la crisis en la familia y en el país. Nosotros te pedimos por las mujeres, también hay hombres, ancianos y niños sufriendo este terrible mal que entristece nuestras almas. Padre, toma control de las personas que toman decisiones para lidiar con estas crisis. El gobierno, las instituciones, la policía, la escuela y aún los jueces que aplican las leyes establecidas.
También te pedimos, Padre, que traigas paz, la paz que solo tú puedes dar al hombre y a la mujer. Dios mío, que tu paz transforme los corazones, que tu iglesia, Dios mío, sigamos intercediendo al trono de tu gracia, Dios mío, por los hogares que están en crisis, nuestros vecinos, nuestra familia, amigos y aún hermanos en la fe que están atravesando conflictos. En el nombre de Jesús, en acción de gracia. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Amén. Exhortemos a todos el consejo que nos da en Isaías 48:18. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Perdón. Gracias, hermana Águeda. Gracias, Señor. En Proverbios 16:3 nos dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Nuestra hermana Julita nos va a elevar oración por los planes de la iglesia para este año. Hermana Julita. Que el Señor le continúe bendiciendo. ¿Se escucha? Sí. Oramos. Amén. Padre y Señor nuestro, te alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros día a día. Gracias por la oportunidad de estar reunidos para estudiar tu palabra. Señor, ha comenzado un nuevo año y nuestra congregación tiene plan. Te pedimos tu dirección en cada uno de ellos. Capacita a todos los para completar planes para este año. Que estos sirvan para bendición y crecimiento espiritual de la congregación. Te pedimos una bendición especial para la pastora y te pedimos que la acompañes en su viaje de regreso a Puerto Rico. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Julita. Pasamos ahora, ¿verdad?, a la segunda parte de nuestro culto. Nuestra hermana Susan hará oración de iluminación para que Dios guíe a nuestro hermano Rey, que tendrá a cargo el desmenuzando. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Señor Todopoderoso, te damos gracias porque al leer tu palabra encontramos lo que tú deseas que creamos y la manera en que quieres que vivamos. Gracias por este espacio en donde sacamos un tiempo para desmenuzar tu palabra. Ilumina nuestras mentes, Señor, con la reflexión de tu palabra y capacítanos para ponerlo en práctica, que tu mensaje llegue hasta lo más profundo de nosotros, que penetre cualquier costra de conformidad y pecado y nos haga sensibles a tu llamado. Aquí está tu siervo, quien va a traer este desmenuzando, Señor, bendícelo, habla a través de él. Aquí está tu pueblo, santifícalo y fortalece nuestra fe, Señor. Y que a ti sea la gloria hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios sea con todos y con todas. Tenemos la lectura dramatizada de la palabra en un corto video que nos ayuda a la hermana Michelle para proyectarlo. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, bautizaba en el río Jordán.
Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces, Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. El texto de esta noche se encuentra en Mateo 3, del 13 al 17. Y no podemos hablar de los inicios de Jesús y de su ministerio sin hablar de Juan el Bautista. Aunque Lucas y Mateo son los únicos evangelios que hablan del nacimiento de Jesús, todos los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan hablan del ministerio de Jesús y hablan de Juan. El ministerio de Juan era la preparación para la llegada del ministerio de Jesús. Así que Juan es una figura importante dentro de este ministerio de Jesús. Es quien decía la Escritura que iba a preparar el camino para el Señor, que iba a aplanar los montes porque el rey iba a llegar. Así que pudimos ver en la dramatización del texto y ya por lo que hemos estudiado, que la figura de Juan es sumamente importante, pero Juan tenía unas peculiaridades que me gustaría repasar sobre él en esta noche. Así que, ¿qué nos pueden ustedes contar sobre la persona de Juan y sobre su ministerio? ¿Qué nos pueden contar sobre la figura de Juan, la persona de Juan y su ministerio? Alguien que se anime a romper el hielo y contarnos sobre la persona de Juan y su ministerio. Alguien que pueda compartir con nosotros lo que sabe sobre Juan. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Saludos. Bueno, yo entiendo que Juan era un hombre recto, que iba directo al grano. Ok, Juan era un hombre recto y que iba directo al grano. Es decir, Juan no se andaba con pañitos tibios. ¿Alguien más que pueda comentarnos sobre el ministerio de Juan, su persona y su ministerio? Alguien que nos pueda hablar sobre Juan. ¿Qué saben de Juan?
Yo diría también que es una persona que fue muy consagrada al Señor y como dijo la hermana anteriormente, muy recto, ¿verdad? En cuanto a la prédica se refería. Ok, y vamos a estar bien pendientes a esa palabra que han usado por las ocasiones y que tal vez caracteriza mucho el Evangelio de Juan, esto de la rectitud, esto de lo fuerte de su mensaje, porque es muy interesante esto del mensaje de Juan. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo sobre la figura de Juan? ¿Quién decía la gente que era Juan? ¿O quién pensaba la gente que era Juan? La gente pensaba que Juan era la reencarnación del profeta Elías. Del profeta Elías, Porque ¿verdad? su personalidad y su manera de predicar eran muy similares. Eran muy sanguíneos los dos. Y ellos eran muy sanguíneos los dos, directos al grano, y no le importaba quién tuvieran de frente, decían lo que tenían que decir. Y, muy bueno. y Muy entonces, pues la gente pensaba que él era la reencarnación de Elías. Juan es hijo de Elizabeth, prima de María, nacido de manera casi milagrosa, porque nació de un matrimonio ya envejecido y del sacerdote Zacarías. Ok, muy bien, muy bien. Y el Señor, un ángel se le apareció a Zacarías cuando estaba ministrando en el templo, en el lugar santísimo, y le dijo que él tendría un hijo en su vejez, que su hijo se llamaría Juan, contraviniendo las costumbres de la época, que era ponerle el nombre del papá, y que ya ese niño estaba consagrado para el Señor desde antes de su nacimiento. O sea, ya él venía con una tarea predeterminada de qué era lo que iba a hacer. Y pues su papá tuvo conocimiento de esto desde antes del nacimiento de Juan, y pues se cumplió lo que el Señor había estipulado en el tiempo que él lo determinó. Lo determinó muy bien. Y me gusta destacar esta idea de que él podía, él era como una imagen o una representación, una reencarnación de Elías, porque inclusive en su vestimenta nos parecía al profeta Elías. Y de hecho, Jesús llegó a decir que él podría ser una representación de Elías. Y cuando vemos este personaje, lo duro de su mensaje, lo recto que era su mensaje, pues nos hace pensar que era una persona de carácter fuerte, muy comprometida con ese ministerio que le había sido encargado. Me gusta mucho porque ya podemos pensar que el tiempo que Zacarías pudo compartir con su hijo, porque sabemos que era una persona mayor, pudo haber dejado saber a Juan cuál era su ministerio, cuál era su misión, porque lo recordamos, ¿verdad? Que lleno del Espíritu Santo, él dijo, destacó o describió esa misión de Juan, siendo él apenas un niño cuando él lo recibió en el nacimiento y que le regresó la voz a Zacarías. Así que el capítulo 3 de Mateo nos habla sobre el comienzo del ministerio de Juan. El capítulo 3 comienza con la frase aquellos días. Y esta frase de aquellos días nos sugiere el tiempo de Dios, el Kairos, que es ese tiempo en el plan de Dios que rompe con las vidas y la historia de la humanidad. Este momento marca el inicio de los ministerios de estos dos hombres que están enlazados, estos ministerios de estos dos seres humanos que están enlazados por una relación de parentesco, porque eran, podríamos decir, primos lejanos, y por la presencia del Espíritu Santo. Es interesante, pero el lugar de encuentro de estos dos hombres y de sus ministerios es el desierto de Judea. Tenemos esta imagen del desierto que ya conocemos, que hemos hablado en otros desmenuzando, en otras predicaciones, otras reflexiones. El desierto vuelve a ser el escenario
para la liberación, para la limpieza y para la restauración. Es la confirmación de que nuestros desiertos son los procesos que nos llevan a un nivel espiritual superior dentro del kairos de Dios, ¿verdad? A veces nosotros cuando tenemos nuestros procesos no entendemos el tiempo de Dios, pensamos que es extenso, que Dios no se ha olvidado de nosotros, que Dios no nos quiere ver, pero el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y ese tiempo que marca las vidas de las personas. El reino de los cielos se ha acercado, era el mensaje de Juan, y la forma para llegar a ese reino de Dios era mediante el arrepentimiento. Este mensaje de Juan, el reino de los cielos se ha acercado, fue lo que marca en el Evangelio de Marcos, cuando Juan desaparece de la escena, cuando Jesús toma el ministerio y comienza con este mismo mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Y la forma para llegar a este reino de Dios es mediante el arrepentimiento. Hemos hablado antes sobre esto, pero es importante mencionarlo nuevamente. ¿Qué implica esto del arrepentimiento? ¿Qué es esto del arrepentimiento? ¿Por qué Juan llamaba al arrepentimiento? ¿Qué es esto del arrepentimiento? ¿Alguien que quiera compartir lo que sabe del arrepentimiento? Algo que hemos conversado antes. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento en este mensaje de Juan el Bautista? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Hey. Ajá, adelante. Ajá. Según estoy leyendo aquí algo que yo tengo, ¿verdad? Ok. Que el arrepentimiento, porque Juan era el ministerio, la preparación del camino, ¿verdad? Era una preparación que tenía que ver con Jesucristo, el Mesías, que venía. Y entonces el arrepentimiento para él en su ministerio era una edificación de los no creyentes, o sea, vamos a decir, para preparar el camino de ese arrepentimiento para la conversión, dejar los malos caminos. Ajá. Para su conversión, para la conversión. Ok, muy bien. Dejar los malos caminos para la conversión. ¿Alguien más que nos pueda explicar qué es esto del arrepentimiento? Rey. Ajá, adelante. Entiendo que cuando somos confrontados con nuestra manera de vivir y no teniendo a Dios en el corazón, pues a través de su Espíritu Santo ahora nosotros somos convertidos, ¿verdad? Nos convence el Espíritu Santo en este tiempo, pues no es el que nos convence de pecado. Y entonces somos conmovidos por la palabra de Dios y venimos a hacer cuentas con el Señor de nuestra vida. Y ahí pues nos arrepentimos. Nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento implica un cambio de dirección. Un cambio. Amén. Un cambio. Un cambio de dirección. ¿Qué más? Cuéntame, ¿qué me quieres decir? Cuéntame. Un cambio de dirección, un cambio de comportamiento. Y nosotros usamos mucho esta palabrita que parece extraña y que debería ya ser como que familiar entre nosotros. ¿Una qué? Metanoia. Una metanoia, ¿verdad? Que permitiera tener la disposición espiritual y el estilo de vida que exige vivir en el reino de Dios. Como hemos dicho en otras ocasiones, vivir en el reino de Dios exige cierta manera de ser, cierta manera de comportarnos, cierta manera de vivir. Porque de lo contrario no podríamos vivir en el reino de Dios. Dios espera que la gente que viva en el reino que Él ha establecido sea gente separada, sea gente que tenga una forma de ser que sea adecuada para el reino. Así que Juan está llamando al arrepentimiento de una manera contundente, de una manera fuerte y firme. Juan viene con un mensaje de esperanza
para los que tienen el corazón dispuesto, pero viene con un mensaje de juicio para aquellos que se resisten a reconocer su necesidad de salvación. Juan se niega o se resiste a bautizar a los fariseos y los saduceos, pero no por su sectarismo, no porque formaran parte de un grupo religioso, sino porque él podía ver su falta de cambio, su falta de arrepentimiento. Es interesante ver que Juan podía detectar esta hipocresía de ellos, que llegaban hasta allí para decir que ellos querían ser bautizados, pero su manera de ser no cambiaba. Y entonces Juan podía detectar desde ya de antemano que ellos llegaban allí tal vez por noveleo, tal vez por averiguar, tal vez por ver, simple y sencillamente él podía detectar que era una falsedad. Así que vemos que Juan representa, después de 400 años, desde el último profeta Malaquías, el profeta que viene a romper con el silencio de Dios, que es ese periodo de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es importante mencionar también que Juan lleva por apellido el Bautista, así como podemos decir por su función, le decimos el Bautista, y no sabemos su apellido, ¿verdad? Pero podremos pensar que esta modalidad del bautismo fue inaugurada por Juan y por eso es que Juan lleva ese título. Pero la práctica del bautismo viene desde el siglo II antes de Cristo por los esenios. Los esenios era una secta judía en donde lo usaban como un ritual legalista, pero también como un ritual moral. Los judíos en general utilizaban el bautismo para aceptar a los prosélitos o nuevos creyentes gentiles a la fe judía. Y para el judío común es algo muy curioso, muy interesante en este ministerio de Juan. El bautizarse era una preparación, una purificación conocida como mispa, como un rito para limpiar impurezas, pero no era como un rito de purificación del pecado o del arrepentimiento, porque ellos no necesitaban perdón, ellos no necesitaban salvación, porque ellos eran hijos de Abraham. Así que, pero sí, es cierto que hay un vínculo entre la inmersión en agua y el nacer de nuevo. Y para el judío, aún en la actualidad, en muchos grupos judíos, la inmersión en agua, el baño del misbah, se utiliza como un tipo de purificación y para el judío, inclusive actualmente, era como una representación de estar en el líquido amniótico y la persona que se sumergía, y aún en la actualidad muchas veces lo practican, debía estar algún tiempo, unos segundos flotando en el agua para simular el tiempo en que el bebé estaba en el líquido amniótico y representar que al salir del agua era como un nuevo nacimiento. Esto era como un tipo de nacimiento a una vida diferente. Por lo tanto, para el judío era un proceso de purificación para declararse puro, para presentarse ante el Señor. Y esto pues no es muy lejano de lo que Juan hacía. Era una purificación. Lo único que para el judío era una purificación de limpieza, pero para Juan era una limpieza del alma, una limpieza del espíritu. No debemos olvidar que el ministerio de Juan, su predicación y su llamado al arrepentimiento es muy parecido a la Gran Comisión. Si miramos Mateo 28 nos dice, de los versos 16 al 20, pues vayan a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También vemos en Lucas que la tarea de Juan o la misión, el ministerio de Juan es parecido a la Gran Comisión que vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 24, los versos 47 al 48, y que en su nombre, dice el Evangelio de Lucas, se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios. Es que vemos este ingrediente de volverse a Dios, este ingrediente de cambiar de dirección, este ingrediente del arrepentimiento para que Él les perdone sus pecados.
Dice más en el Evangelio de Lucas, comenzando desde Jerusalén, y ustedes deben dar testimonio de todas estas cosas. Dicho esto, sobre la figura de Juan y los versos anteriores al verso de esta noche, al pasaje de hoy, pues desmenucemos el pasaje de hoy, que se encuentra en Mateo 3, del 13 al 17, y les recordamos que esto es un foro abierto, es una discusión para que todos aprendamos, todos seamos ministrados, siempre respetando el tiempo para que podamos cumplir con la obligación de tiempo, el compromiso de tiempo que tenemos en este espacio. Así que veamos este texto, desmenucémoslo y veamos que Jesús llega al Jordán en el verso 1, o en el verso 13, verso 13. Jesús llega al Jordán. El verso 13 nos dice, Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Y vemos que Jesús llega de Galilea, el centro de su ministerio, al Jordán, en el momento en que el ministerio de Juan estaba en su apogeo. El ministerio de Juan, como mencionábamos en la reflexión del domingo, era un ministerio exitoso, era un mega ministerio, como decían hoy día. Era un ministerio al cual llegaba la gente de 3 regiones diferentes. Es interesante mencionar que era un ministerio fructífero. Era un ministerio fructífero. Eso era como cuando los tiempos de G. Ávila, había una campaña, como él decía, y se convertían miles de almas. Así que vemos que este ministerio de Juan había conversión, había arrepentimiento, y aunque había un mensaje de juicio, también había un mensaje de esperanza. Y aunque puede ser difícil de detectar por lo fuerte que era este mensaje de Juan, ¿dónde podemos ver en el mensaje de Juan la esperanza? La esperanza. ¿Dónde en el mensaje de Juan se puede ver la esperanza? ¿Dónde podemos ver la esperanza en el mensaje de Juan? Este mensaje que Juan le decía a la gente. ¿Dónde se ve la esperanza? Cuando menciona el reino de Dios se acerca. Cuando menciona que el reino de Dios se acerca. Cuando decimos que el reino de Dios se acerca. Mira lo interesante. ¿Cómo podría ser el que el reino de Dios se acerca un mensaje de esperanza? ¿Por qué? Entiendo que por el nacimiento de este Jesús. Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo, pero ya recuerden que Jesús estaba grande, ya había empezado su ministerio. Este momento donde se encuentran estos 2 hombres es el momento en que él comienza su ministerio. ¿Cómo es que este reino de Dios puede ser un mensaje de esperanza? Sí, porque al hablar del reino de Dios estamos hablando de todo lo bueno. Porque el reino de Dios implica bendición, implica paz, implica que todo lo bueno que Dios tiene va a venir con él o está llegando con él. Pues está llegando con él. Y sobre todo para la comunidad de Mateo, para la comunidad cuando se escribe el libro de Mateo, como todos pueden recordar, este libro se escribió un poquito más tarde de la muerte de Jesús, y la comunidad de Mateo, la comunidad judía en el tiempo de Mateo, era una comunidad perseguida. Era una comunidad que estaba sufriendo la persecución, no solamente del pueblo romano, del imperio romano, sino la persecución de los mismos líderes judíos que no entendieron el mensaje, que asesinaron a Jesús, que no entendieron que él era el Mesías y sufrían persecución. Así que este mensaje era un mensaje de esperanza para estas personas y para nosotros hoy día, porque es un mensaje que nos dice que esta opresión, este sufrimiento, esta persecución, esta muerte por creer va a llegar a su fin. Va a terminar. Este tiempo, como todo lo terrenal, es un periodo que va a llegar a su fin y va a establecer un reino de justicia. Es un mensaje de esperanza porque
es un mundo que anda en oscuridad. Y cuando decimos oscuridad, hablamos de la oscuridad del pecado, pero también hablamos de la oscuridad de gente que está sin Dios, gente que no tiene la fe, que no tiene este sentimiento de que conoce a Dios y que puede descansar en Él. Ese mensaje de esperanza es el mismo que nosotros deberíamos llevarle a las personas. Es dejarles saber a la persona, mira, sí, estás atribulado, hay enfermedad, hay procesos, hay situaciones, pero vamos a estar bien. Aún en los momentos en donde hay anuncios de muerte, aún en los procesos en donde hay diagnósticos de que el fin de la vida terrenal ha terminado, de que ha llegado el fin de la vida terrenal, podemos ver un mensaje de esperanza, porque el mensaje de Jesús es un mensaje que nos habla de un reino en donde la resurrección existe, donde hay vida eterna. Ahora bien, por otro lado, hay un mensaje de esperanza, pero hay un mensaje de juicio. Hace una semana hablábamos del Magnificat, de que una de las deficiencias o de las faltas que cometía la iglesia evangélica era no hablar sobre el juicio, no hablar sobre el mensaje de juicio, el tema de que va a haber un momento en donde las personas que no han entendido el mensaje de Dios, que no han decidido seguir a Dios, serán juzgados. ¿Dónde podemos ver el mensaje de juicio en este ministerio de Juan? ¿Dónde estaba el mensaje de juicio en el ministerio de Juan? Rey. Adelante, sí. Él tenía como un concepto de esa entrada de Jesús a este mundo como estaba. Ajá. Que él esperaba dureza, esperaba juicio. Entonces decía que el aventador venía y quemaría la paja. Entonces él esperaba, porque se cree, según los analistas, que él todavía pertenecía a esos profetas, porque dice que él leía el Antiguo Testamento. Pero a la vez ya tuviste cómo se dio que él mandó a preguntar si verdaderamente él era el Mesías, Jesús era el Mesías. Claro. Porque él estaba esperando un Jesús, un Mesías revolucionario que iba a pelear contra los romanos, que iba, bueno, a cortar cabeza a todo lo que implicaba poner el orden. Ajá. Entonces, por eso que él esperaba un Dios con dureza, el aventador. Claro. Y el aventador que quema la paja era algo como un abanico así que lo abrían y lo cerraban para aumentar el fuego. Ajá. Que entonces, a través de eso, él hacía su juicio de lo que iba a venir. Claro, claro. Él anunciaba juicio, pero era lo que él entendía. Porque claro, que en el Antiguo Testamento todavía lo que prevalecía era, como nosotros aprendimos también, o cielo o infierno, que no había término medio. Para mí Jesús vino como el término medio, apaciguar toda esa enseñanza con un nuevo cambio de un pacto de paz y de amor. El reino que Jesús trajo fue muy diferente al que Juan, en un sentido, él sabía que venía el reino, pero que iba a venir como una confrontación de ese Mesías, hasta donde yo entiendo. Claro, claro. Y vemos que él esperaba esto, pero vemos también en su ministerio, en su predicación, que él era muy fuerte con los saduceos y los fariseos. Él no tenía ninguna pena, él no tenía ningún paño tibio para dejarles saber que su hipocresía, denunciar su hipocresía, que su hipocresía los iba a llevar a juicio. Y es interesante, ¿verdad? Que precisamente él está hablando de esta hipocresía a los que son las personas religiosas, a los que eran los líderes religiosos. Y
podemos encontrar hoy en día esta misma hipocresía en los que somos creyentes. Podemos encontrar que este juicio de Juan podría aplicarse a los creyentes hoy en día, dejándoles saber que esta hipocresía es lo que realmente está condenando Juan, va a ser causa para juicio. Sería aplicable a nosotros hoy en día, a los creyentes, que la hipocresía es causa de juicio, como le decía Juan a los fariseos. Ay. Ese ahí es porque no te sorprendes, o ese ahí es porque te ibas a caer. Mira, vemos que una de las cosas que él le critica a los fariseos es el que ellos pensaban que eran hijos de Abraham y que no necesitaban salvación. Muchas veces nosotros en nuestros tiempos pensamos que porque vamos todos los domingos al templo y escuchamos la palabra allí 1 hora y media y nos vamos para casa, ya tenemos la salvación asegurada. Una vez que salimos de allí tenemos unos comportamientos del mundo, y entonces ese mensaje de Juan no estará dirigido a nosotros también. Claro que sí. Ajá, eso mismo. Claro. Ese mensaje está dirigido a toda la humanidad hasta el día que Cristo venga o nosotros vayamos a su presencia, porque siempre vamos a ser pecadores, eso está en nuestra naturaleza. Claro, pero ok, muy bien, vamos a dejarlo así. Pero cuéntame. Mira, yo no sé, hoy estaba corriendo en las redes un video de una supuesta pastora, porque le digo supuesta porque de verdad que el video fatal, donde ella decía que ella era la que estaba en ese video, y el video era un video que prácticamente se podía clasificar de X. De la pastora que está predicando. Y ella estaba diciendo: yo soy pastora y a mí el único que puede juzgarme es Jehová. Bien. Mira, por eso lo digo, es que nosotros los creyentes nos gusta viajar como que en la línea gris, y es interesante en unos tiempos como los nuestros, en donde la gente puede decir: no me juzgues, no me pongas sellos, no me cuestiones, y como decíamos en la reflexión, cuando vemos que el apóstol Pablo decía, pues todo me es lícito, pues la gente como que le gusta estar en esto. Así que este mensaje de Juan de juicio también iba un poquito dirigido a nuestra sociedad, ¿verdad? A nuestro grupo. Y particularmente saben que Juan fue muy fuerte con el rey, con Herodes, y por el matrimonio que tenía con su prima, creo que era, y era fuerte el mensaje de Juan y muy dirigido a juicio. Así que vamos a ver el verso 14. El verso 14 nos dice: al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ese es el verso 14. Y podríamos titular ese verso: Juan se opone al bautismo de Jesús. ¿Qué podemos comentar sobre esta oposición de Juan? ¿Qué podemos comentar sobre esta oposición de Juan? Yo no creo que hubiese sido una oposición, Ajá, sino cuéntame. que al Juan verlo, Juan entendía, como bien nos menciona la palabra, que él no era digno de bautizarlo, que quizás él no cumplía con sus propias expectativas para ejecutarlo también. Quizás en ese momento Juan también no entendía, como dice la palabra, que el verbo se hizo carne. Y si Juan en realidad se hubiese opuesto a no hacerlo, no lo hubiese hecho.
pero lo Ok. hizo. Ok. ¿Alguien más que quiera comentar sobre ese verso que es muy interesante, ¿verdad? Sí, Rey, yo entiendo aquí lo que Juan dice es que yo reconozco que tú eres mucho mayor que yo. O sea, mucho, en este caso Juan, ¿verdad? Que Ok. él reconoce lo que tiene de frente a la eminencia, el Mesías. En esa Ok. parte él como hombre entiende, yo no soy digno de bautizarse, yo no soy quien, yo soy solamente Juan. Ok. Yo tengo un mensaje que dar, pero tú eres el que viene a dar la vida por nosotros. Ok. Tú eres el que yo estoy preparando tu camino y yo no soy quien para yo bautizarse, yo no soy nada. Ok. Sí, muy bien. Entiendo que es por reverencia. Ok, pudiera ser reverencia. Muy bien. Es interesante. Rey, Es interesante esta... Ajá, adelante. mira, Rey, yo lo que veo, no Ah, sé, la humildad de Juan. ok. Sí, es humilde. Puede ser, haber sido una respuesta de humildad, ¿verdad? Yo voy a revolcar un poco el avispero y voy a dejarles saber, eh, Juan tenía un ministerio exitoso porque era un ministerio en donde él sabía su misión, él sabía cuál era su encomienda, él sabía cuál era su mensaje y tal vez este freno que él le quiere poner a Jesús, tal vez yo lo veo más bien como en su humildad, en su reverencia, en su reconocer que él era poca cosa, pudiera haber sido un detente o una falta de obediencia, porque si él conoce, es como si estamos hablando de que Juan está predicando de este Mesías que va a venir, de este hombre que viene con poder, lleno del Espíritu Santo, que viene a redimir la humanidad, y de momento cuando se lo encuentra, esta oposición, este disuasivo, podría ser como casi un freno a lo que está sucediendo, a la importancia. Es como si después yo estuviera predicando todo el tiempo, viene uno más grande que yo, que bautiza en fuego y Espíritu Santo, viene uno que es más grande, viene un gran Mesías, y de momento cuando me encuentro el Mesías, es como ponerle un poquito por la humildad, por el respeto, por la reverencia, un poquito ponerle pauta al que yo se supone que estoy diciendo que viene con poder a redimir, que viene a transformar, que viene... Es como si Juan estuviese haciendo un poquito de oposición. Juan estaba, se encontró con una incongruencia, porque Eso me gusta más, eso me gusta más. La imagen que él tenía de Jesús es que este va a venir con un poder que se va a llevar a todo el mundo de frente. Y cuando finalmente llega este hombre con esta humildad a decirle, vengo a que me bautice. Y Juan sabe que él no necesita ser bautizado. Y entonces yo me imagino que acá en su mente, él tiene que estar diciendo, pero si yo estoy promocionando a este como que esta es la última Coca-Cola del desierto, y ahora la última Coca-Cola del desierto pide que lo bauticen. Okay. Entonces, porque claro. la imagen y la creencia era que el Mesías que iba a venir con gran poder. O sea, ese concepto gran poder, ellos lo veían como un concepto terrenal. No lo estaban entendiendo como un concepto espiritual. Claro. Y dentro de su humanidad, de cómo ellos entendían que iba a ser ese gran poder, yo me imagino que ellos pensaban que iba a venir un gran estadista, un gran militar, que iba a arrasar con todo, y llega este hombre humilde, pobrecito, porque tenemos que ver la realidad
de cómo se presentó Jesús. Jesús Claro. era un hombre pobre en su humanidad, un hombre pobre, un hombre humilde, y él debe estar diciendo, y esto es lo que yo estoy promocionando. Y se encuentra con esa incongruencia de frente. Claro, eso me gusta más, eso, verlo de esa Rey. manera me... Ajá. Yo lo veo como lo que está diciendo Judith, que también era una persona de gran poder, era ese que él no tenía esto ni para atarle las agujetas, ¿no? Del zapato y todo eso. Entonces, pero ahora estás hablando de que te vas a bautizar, eres tan pecador como nosotros. O sea, tú eras y que diferente. Y ahora te paraste en la fila y dices que debes de ser bautizado, pues eres tan igual como nosotros. Y yo había dicho que tú eras algo diferente a nosotros, que no, yo no tenía ni ese poder, ni, o sea, ni esa, de atarte las sandalias, imagínate, ni para eso yo era digno. No sé, yo lo veo, por lo que dice Judith, no, lo veo de esa manera también. Claro, claro. Y les pregunto, ¿y acaso ustedes no ven esta oposición de Juan un poquito como la oposición de Pedro cuando Jesús le dice que van para Jerusalén y él le dice, no, para allá no vayas, que te van a matar? ¿No lo ven un poquito parecido? Es una situación bien parecida. Pedro no entendía la finalidad de lo que Jesús tenía que hacer. Juan no entiende la finalidad de lo que Jesús está haciendo. Muy bien, muy bien. Eso me parece más consono con lo que está sucediendo, más parecido. Y la pregunta en esta noche es, vemos que dentro del marco de lo que Juan está estableciendo en su ministerio, como las reglas del juego que él está poniendo en su ministerio, que es un bautismo de arrepentimiento, yo les pregunto en esta hora, ¿qué cosas pueden impedir? Y yo quiero que lo contextualicen bien. ¿Qué cosas pueden impedir que nosotros, ustedes y yo, seamos bautizados? ¿Qué cosas pueden impedir que nosotros seamos bautizados? Yo sé que por la mente de alguno podría estar pasando, pero Rey, ¿qué te estás diciendo? Si la mayoría de los que estamos aquí ya pasamos por ese proceso. Pero ¿qué cosas pueden impedir que seamos bautizados? Que alguien sea bautizado. ¿Qué cosas pueden impedir que alguien sea bautizado? Bueno, yo encuentro que el bautismo es voluntario. La persona, si está, ¿verdad? Puede estudiarse todo y puede leer, pero va a llegar el momento que le va a tocar bautizarme, y ahí es que la persona decide si quiere dejar su camino atrás y quiere empezar un camino nuevo. Ahí es donde la persona es la que toma la decisión de querer un cambio, como dijiste la palabra ahorita que no me sale, que no la voy a decir. Metanoia. Eso mismo. Cuando ahí es cuando yo entiendo que es la persona es la que decide, o sea, porque pueden llamar a muchos a bautizarse, pero es cuando tú decides que tú quieres un cambio en tu vida y para tu vida. Seguir algo que aunque no lo entiendas de primera, pero en el camino, el proceso lo vas a ir viendo y lo vas a ir viviendo. Hay personas que se bautizan y siguen igual, porque no entienden. Yo me bautismo porque aquel me dijo que me bautizara, porque el bautismo es del modo como tú lo quieras llevar espiritualmente y como tú lo quieras vivir carnalmente. Veo. No sé si tal vez te explicas, pero cuando puede confundir un poco es como que tú lo quieras llevar, no, el bautismo es bautismo. Exacto, y es un llamado al arrepentimiento. Es la persona que determina, ok, yo decido bautizarme porque yo quiero cambiar, ¿sabes? Yo no me bautizo para yo ser la misma persona. Claro. Tiene que haber algún cambio que a uno se le nota, wow, se llenan del Espíritu Santo y Dios ¿verdad? Aparte de ese bautizo de agua, lleva el del Espíritu Santo, pero hay otros que en el proceso, aunque, pues a mí no me tocó el Espíritu Santo, pero en el camino hay otras
cosas que vas a ir viendo y vas a ir y te vas a ir deleitando más en lo que es la palabra, lo que es la oración y lo que hay otras cosas en que uno tiene que envolverse. No es bautizarme, me bauticé y ya, y que Dios venga. No, hay otras cosas que implica que te mantengas en el camino. Esas vamos a verlas en un ratito. O sea, Rey, que la pregunta a contestar sería, ¿para qué me bauticé? Okay. ¿Por qué me bauticé? Ok. La respuesta a esa pregunta es lo que explica lo que está tratando de decir Rose. Hay gente que se bautiza como un ceremonial, no porque realmente entienda lo que significa el bautismo. Y por lo tanto, si yo me bautizo, yo paso por ese proceso como un ceremonial, pues me voy a quedar igual. O sea, el bautismo pasó por mí, pero yo no pasé por el bautismo. Okay. Ahora, si yo realmente entiendo que el bautismo es el resultado de un proceso de arrepentimiento, porque reconozco que necesito cambiar, pues entonces el bautismo va a hacer efecto. Claro. Si no es una mera ceremonia. Exacto, porque si vengo, ¿verdad? Y traigo esto a colación, pues yo me recuerdo cuando no sé qué edad tenía, era una nena, mi mamá, ¿verdad? En la religión que está, mejor dicho, nos bautizó, pero me bautizó yo siendo una niña. Ya cuando yo crezco, yo veo la diferencia de que porque mi mamá me va por costumbre, porque hay costumbres de familia, cultura. Mi mamá en ese momento pues entendió que el bautismo bajo la Iglesia Católica era lo que ella entendía correcto para mí. Pero en mi adultez, cuando yo me convierto, que yo veo, que yo acepto al Señor, yo me bautizo en las aguas. Y yo, pues, para yo acceder a ese bautismo, había un Juan diciéndome, arrepiéntete, pero que me arrepienta de que no es que, vuelvo y digo, aquí no es que somos ladrones, ni eso, ¿sabes? Hay unos pecados que no tienen, ¿sabes? No hay que ser un ladrón, no hay que estar preso para reconocer que uno está mal. Porque yo me puedo bautizar hoy, salgo de las aguas y arranco para el casino o arranco para donde sea. ¿Sabes? Es la responsabilidad de yo aceptar que yo quiero un cambio para mi vida, que yo quiero un cambio de mentalidad, que quiero un cambio de todo lo que tiene que ver Rose, o de los que me conocen en verdad, de lo que yo hacía o lo que yo era, y yo tengo que ser una nueva persona, pero tengo que seguir caminando. No es que yo me bautismo, no es que yo me bautice y en ese acto sale todo, qué sé yo, no sé. Porque hay personas que tú se los, ¿verdad? El Señor porque le urge que esa persona se bautice y reconozca que es Jesús el que está en su vida. Y en el proceso, en el camino, vamos viendo y vamos, sí, nosotros estudiamos, cogemos clases, pero hay algo más que implica verdaderamente arrepentidos. Ok, muy bien. Mira, y es interesante, ¿verdad? Pero una posible oposición, una posible razón de la oposición de Juan es que Juan estaba llamando, tal como se llama hoy en día, a un bautismo de arrepentimiento, pero Jesús no necesitaba este bautismo dentro del concepto de Juan de lo que era su ministerio y el bautismo. Para Jesús, este bautismo representaba otra cosa, representaba el romper con su vida carnal, el romper con sus ligaduras de padre, madre, hermanos. Era la forma en que él entraba a este ministerio en donde él estaba reconociendo cuál era la función que él había públicamente, cuál era la función que él venía a hacer. Entonces vamos al verso 15. El verso 15 es hermoso y a mí me fascina. Alguien que nos pueda leer el verso 15, no lo quiero leer yo, es para escuchar que lo lea usted.
el verso 15 de Mateo 3. Mira, Rey, Ajá, adelante. antes de continuar, Ajá. quería hacer un comentario bien cortito, bien rápido. Sí. Es que no sería que, pensando en el versículo anterior, sobre lo de Ajá. Juan, que no quería bautizar a Jesús, ¿no Sí. sería que Juan tendría miedo de decir, ahora si yo te bautizo a ti, tú vas a seguir tu camino y el mío se acabó aquí? ¿No estaría Juan pensando también de esa manera? Bueno, puede tener un aspecto también en esa forma. Dice, ya mi trabajo aquí ya finalizó, porque si yo te bautizo a ti, ahora, ¿qué yo voy a hacer? Ok. Y es interesante, ya que tú lo traíste, y me gustaría que pudiéramos abundar como esto, porque hay bastantes textos sobre esto, pero no así de esa manera, pero en cierto modo, como bien dijo Judith y han comentado otras personas, Juan esperaba tal vez otro Mesías, y este Mesías que llega, no, como que no amolda, a pesar de que Juan está hablando de este Mesías que viene, y como que no amolda, como que no cae en el preconcepto de su mente del Mesías que él esperaba. Y vemos en otros textos que menciona más adelante Mateo, por el mismo Jesús hablando, y ante el hecho de que Juan tenía como que sus propios discípulos, y Jesús tenía sus propios discípulos, como que es como si Juan no hubiese entendido en algún lugar de quién estábamos hablando, y no lo quisiera decir de esta manera, como que él pensaría que no, que yo voy a hacer ahora, sino que él posiblemente él no estaba conectado, él no entendía en ese momento lo que estaba sucediendo, y es posible que esta oposición fuera por eso. Pero sí es interesante ver lo que Jesús pensaba sobre Juan, que los evangelios mencionan más tarde, y podríamos hacer un estudio interesante sobre eso, cómo veía Jesús a Juan. Pero vamos al verso 15. Gracias, Leila, por el comentario. Verso 15. ¿Alguien que lo pueda leer? Verso 15. Sí, adelante. Léelo, Iri. Jesús le respondió, hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo. ¿Qué versión usaste, perdón? Esta versión es Bueno, está bien, pero no es Reina Valera. Está bien. No, no es Reina Valera. Lenguaje sí. Actual. Lenguaje actual. Ok, muy bien. Léela nuevamente, por favor. Vamos por ahí, que se me pasó la página. ¿Se perdió? Se me pasó la página. Lo siento. Mateo. Ay, ahora no quiere abrir. No puede ser. Adelante. Vamos por ahí. Mateo 3, verso 15. Mateo 3, verso 15, dice, Jesús le respondió, hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo. Muy bien. Otra persona que tenga una versión diferente. Reina Valera. Adelante. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces le dejó. Porque, ¿qué me dicen ustedes como participantes, verdad? Digo, ustedes, cualquier persona que quiera compartir, ¿qué nota usted en la respuesta de Jesús? ¿Cómo convence a Juan? ¿Qué nota en esa respuesta? Esas son de esas respuestas de Jesús. que son respuestas. ¿Qué nota usted en la respuesta? Que para también ver el reino de Dios tenía que pasar por el proceso como todo ser humano. Ok, que tenía que pasar por el proceso. Había unas profecías que se habían hecho de quién era el Mesías y cuáles eran los procesos que tenía que pasar para demostrar quién él era. Y ese es uno de los procesos. Ok,
¿Y qué me dice usted de la forma en que Jesús se lo dice? Deja eso por ahora. Deja eso por ahora. Hay mucho, tiene muchas connotaciones. Yo mencioné unas en la reflexión, pero es interesante ver cómo él dice, deja eso por ahora. Es que Juan le está diciendo, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes para que yo te bautice. Y todos sabemos que ya Juan estaba diciendo previamente que él venía a bautizar con fuego y Espíritu Santo. Juan le estaría diciendo, mira, no, bautízame tú a mí con esto. Y Jesús le dice, páralo ahí, páralo. Y me gusta porque Jesús, en este punto, yo encuentro un poco de firmeza de Jesús, un poquito de firmeza. ¿No nota usted firmeza en lo que él está diciendo? Sí, adelante. Eso fue igual cuando su madre María le pidió que hiciera el vino. Dijo, mujer, no es mi hora. Pues más o menos le está diciendo lo mismo a Juan. Deja eso, que eso no es ahora, yo estoy empezando. Más luego, todos van a reconocer quién yo soy. Esto es el principio de mi ministerio. El bautismo, cumpliendo con lo de la época, lo que estaba ocurriendo, como era el proceso de todas las personas judías, de lo que estaba ocurriendo allí. Ese es el principio del ministerio de Jesús, porque eso era lo que hacía Juan, preparando el ministerio de Jesús. Claro. Y vemos que es un poco un tono un poquito firme y tal vez yo lo veo de esta forma y digo firme porque ya Juan tenía su ministerio, le estaba corriendo, todo estaba funcionando y viene este señor a que yo lo bautice y no debo bautizarlo y este tipo me confunde y de momento es como Jesús le dice, no, para. Estamos hablando de que esto tiene que ser como es. Y el como es nos da un mensaje de lo que Jesús le quería decir a Juan, que es la obediencia. Lo hace plural, dice, para que cumplamos. O sea que es tanto él que haga lo que él siempre hace, tanto como para Jesús que reciba también, como, ¿verdad? Tú dijiste que iba a hacer ese cambio de humanidad, ¿verdad? A convertirse en lo que es el Espíritu. O sea que es de ambas partes que tenía que seguir él. Y mira que me gusta como lo dice Reina Valera cuando lo lee Judith, ¿verdad? Es como tenemos que cumplir con toda justicia. Y esa justicia no es precisamente la de Juan el Bautista, es la justicia de Dios. Tenemos que hacerlo como Dios manda en la versión que lee la hermana Iris. Tenemos que hacerlo como Dios manda. Y esto es un mensaje de obediencia. Y me gustaría que alguien que pueda buscar rápidamente Primera de Samuel 15, del 22 al 23. Primera de Samuel 15, del 22 al 23. Primera de Samuel 15 es el momento en que el Señor le manda a Saúl que destruya a los amalecitas y que destruya todo. No vamos a entrar en las razones ahora porque no tenemos mucho tiempo, pero la orden que dio el Señor era que Saúl fuera a atacar a los amalecitas, tuviesen una guerra, los atacara y que destruyera todo lo que era parte de los amalecitas. Y Saúl desobedeció. Saúl no hizo lo que el Señor le mandó. Entonces Samuel le dice a Saúl este texto que está en Primera de Samuel 15, 22 y 23. 22 y 23. Adelante. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Para que no seas rey. Y mire, lo voy a mirar rapidito. Dice, más le agrada al Señor que se le obedezca.
y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasas de carneros. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación, y el que adora ídolos es aquel que lo desobedece. Mire lo interesante de esto. Hace un rato hablábamos de que el mensaje de juicio era también para nuestro tiempo, como bien dijo Judith, y es un mensaje de cuando andamos en la línea finita, en la línea gris de la desobediencia, y vemos que para el Señor la desobediencia es peor y más desagradable que la adivinación, es peor que adorar ídolos, y más aún dice que no vale el sacrificio. Es como decir, vienes acá todos los domingos, te sientas hora y media, dices que me amas, dices que me adoras, pero cuando sales, haces lo que tú quieres. Como decía la reflexión, este pueblo ora y oramos, y esto es magnífico, oramos, pero no obedecemos a Dios. Y en la desobediencia está lo importante. Dios quiere que lo obedezcamos. Dios quiere que podamos, como decía Juan, eso no es correcto, eso está mal. No, esto no lo podemos hacer. Hoy en día, con esta manera de pensar en que todo me es lícito y que sea Dios el que me juzgue, pero si no conoces a Dios, no conoces cuál es el mandato de Dios, no conoces su voluntad, si no conoces su palabra, y es gracioso ver que esta señora dice que es pastora en este video que menciona, pero si tú sigues a Dios, si tú lees la palabra de Dios, no te tiene que juzgar nadie, tienes que el Espíritu Santo dejarte saber que lo que estás haciendo es incorrecto. Es incorrecto. Así que Jesús le pide a Juan que sean obedientes, Y entonces, ¿cómo podemos llegar a ser obedientes a la palabra de Dios? Cuando la conocemos, cuando la escudriñamos, cuando nos metemos, cuando la entendemos. Decía la reflexión que la oposición de Juan me acordaba al eunuco. El eunuco no entendía la palabra de Dios y estaba leyendo el texto de Isaías, que fue llevado al matadero y se quedó callado como un cordero, y él le pregunta a Felipe, ¿de quién habla esta escritura? ¿Es de quién? ¿Es de una persona? ¿Es de otro? ¿Quién habla? Y entonces Felipe le explica, a veces leemos la palabra pero no la entendemos. Está bien, el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderla, pero hay diferentes versiones de la Biblia, hay comentarios bíblicos. ¿Qué es lo que dice Dios en esa palabra? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué es lo que nos está haciendo entender? Pero nosotros nos quedamos y la leemos como si estuviéramos leyendo como el papagayo. Entonces no podemos entender la voluntad de Dios. Hay unos efectos de la obediencia. Cuando Jesús le dice, páralo ahí, hagamos lo que hay que hacer, hagamos lo que Dios manda. Vemos el verso 16. Verso 16, y vamos a leer el 17 de una vez, versos 16 y 17. Alguien que los pueda leer. Son los versos finales de este pasaje. Versos 16 y 17. Yo lo leo, Rey. Adelante, Señor. Gracias. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos les fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En quien tengo complacencia. Con permiso, Rey, yo tengo aquí algo que me intriga y puede que esté equivocada porque nosotros no lo sabemos todas, ni nadie se la sabe todas. Gracias a Dios, Alcenia. Así que si estoy mal, pues estoy mal, lo acepto. Pero claro. en el capítulo 3 de Mateo, del mismo libro en que estamos, Juan dice en el 11, yo os a la verdad
bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Okay. Lo que quiere decir para mí, yo interpretando, que cuando Jesús le dice a él que sí, que lo bautice, que es necesario, es porque ese bautismo que se estaba haciendo era mientras venía la transición en que Jesús ascendería a los cielos, y entonces sí se derramaría el Espíritu Santo con fuego, como vimos. Ajá. Y también la sangre de él que se derramó, que significa las aguas, en que nosotros somos entonces sumergidos en esa sangre, que es la que realmente nos va a limpiar de los pecados. Para mí, si hay otra versión, no, pero eso es, no hay otra cosa. Y por eso, como decía la hermana Gloria, vemos que esta oposición de Juan es parecida al tiempo en que María le dice que convierta el agua en vino. Él dice, no es mi tiempo. Exacto. El tiempo del bautismo de Pentecostés es cuando yo me vaya. El bautismo de Espíritu Santo no es en este momento. Sí, es correcto, así mismo es, claro. Y la oposición de Juan, en cierto modo, era como estarle diciendo a Jesús, no, tú dijiste que venías con fuego y Espíritu Santo y vienes aquí a que yo te bautice con agua. Y hasta ahora yo no he visto ese fuego. Yo no he visto ese fuego, diría él, ¿verdad? Pero claro. Entonces Jesús le dice, deja ahora. O sea, deja. Porque ahora es que conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces ahí Juan, porque Juan conocía todo de Jesucristo y Jesucristo conocía todo de Juan. Claro. Porque él habla de Juan ahí, quién es él, quién es Juan. Claro. Por lo tanto, ambos se conocen. Ambos se conocen. Y yo creo que cuando los discípulos fueron donde Juan y le dijeron, no, pero que aquel hombre está allí haciendo cuántos milagros hay, resucitando, muerto y haciendo cuantas cosas. Y como quien dice, tú no lo pudiste hacer, nosotros no podemos. ¿Qué está pasando allí? Juan lo conocía, Juan sabía quién él era, pero todo ese ministerio de Jesús comienza en este momento, ¿verdad? Y vemos estos versos 16 y 17. Y Jesús fue bautizado y salió del agua. Nos sugiere que el acto ocurrió, como lo vimos en la representación al inicio del desmenuzando. Jesús fue sumergido, es decir, como vimos en la dramatización, en el video que pudimos ver, fue metido de cabeza al agua, fue sumergido. Y esa inmersión representa esta muerte, esta sepultura que viene del sacrificio redentor de Jesús por la humanidad. Y por eso vemos en Romanos 6, del 3 al 4, el apóstol Pablo nos dice, ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. El apóstol Pablo lo menciona en dos dimensiones. Lo menciona en el momento en que nosotros aceptamos este bautismo, morimos en nuestra persona, morimos en nuestra forma de ser y resucitamos en un ser humano nuevo, transformado. Y por eso yo decía lo del bautismo ahorita, que impide que seamos bautizados, porque el creyente está siendo bautizado todos los días.
Todos los días. Todos los días tenemos que